Hola, bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. ¿Qué sabes de la litiasis vesicular? Para conocer más de este tema está con nosotros la doctora Aline Pérez. Ella es especialista en cirugía general y endoscopía gastrointestinal. Bienvenida, doctora. ¿Me ayudas presentándote? Soy la doctora Aline Pérez Ríos, especialista en cirugía general y endoscopía gastrointestinal. Las consultas las puedo valorar en el Hospital San Angelín Patriotismo en el consultorio 619. Gracias, doctora Aline. Para iniciar, ¿nos puedes decir qué es la litiasis vesicular? La litiasis vesicular es presencia de litos, mejor conocidos como piedras, dentro de la vesícula biliar. Estas se van a causar por un desequilibrio entre el colesterol y las sales biliares. ¿Cuál es la función de la bilis? Es producida en el hígado y nos va a ayudar para digerir las grasas. Entonces, la vesícula biliar va a ser un reservorio de bilis. Cuando el paciente o la persona come algún alimento rico en grasa, esta bilis va a salir hacia el intestino, permitiendo digerir las grasas. Y doctora, platícanos, ¿qué produce la litiasis vesicular? La litiasis vesicular se va a provocar por un desequilibrio entre las grasas, que vendría siendo el colesterol, y las sales biliares. También van a intervenir factores hormonales. Pacientes, por ejemplo, con pérdida de peso abrupta van a tener mayor predisposición a generar litos dentro de la vesícula biliar. Factores hormonales como el sexo femenino también va a ser un factor predisponente para producir litos dentro de la vesícula. ¿Y cuáles son las complicaciones de la litiasis? La litiasis vesicular es simplemente presencia de litos, piedras dentro de la vesícula biliar. Dentro de sus complicaciones, la más simple y frecuente es la inflamación de la vesícula asociada a una obstrucción del conducto que sale de la vesícula por un lito en el momento en el que se intenta salir la bilis dentro de la vesícula. Esta sería nuestra primera complicación. Sin embargo, la siguiente complicación es si una de estas piedras logra salir dentro de la vesícula, puede obstruir el conducto que comunica hacia el intestino, que se llama colédoco, y esto nos provocaría ictericia, es decir, que la piel se torne amarilla, y esta es una complicación grave ya que se puede llegar a infectar esta bilis que no está logrando llegar al intestino e incluso puede ser mortal. Y nuestra siguiente complicación podría ser una pancreatitis. ¿Qué quiere decir? Que el conducto que viene del páncreas, que está muy próximo al conducto colédoco, se encuentran muy cerca a la salida al intestino. Entonces, con una piedra que pudiera salir, obstruye al conducto del páncreas, entonces provoca una inflamación severa que pudiera llegar a ser a un paciente hasta terapia intensiva. Doctora, en tu experiencia, ¿qué tan común es la litiasis vesicular? La litiasis vesicular es de los padecimientos más frecuentes que existe en nuestra población. Antes se mencionaba que era más frecuente en el sexo femenino, después de los 40 años, una paciente con sobrepeso que hubiera tenido varios hijos. Sin embargo, ahora se presenta más en personas más jóvenes. En ambos sexos sigue predominando el sexo femenino, sin embargo, ya en ambos sexos se presenta más frecuentemente. ¿Y qué órganos afecta la litiasis vesicular? El órgano que afecta principalmente pues, es la vesícula biliar, porque las piedras están dentro de la vesícula biliar. Sin embargo, en sus complicaciones puede afectar al páncreas o incluso, por ejemplo, una inflamación severa del hígado asociada a una obstrucción a nivel del conducto llamado colédoco que comunica hacia el intestino. ¿Y cuáles son los factores que favorecen la aparición de la litiasis biliar? Serían factores de una mala alimentación con predominio de alimentos ricos en colesterol, una pérdida abrupta de peso, esas personas que a lo mejor tuvieron una cirugía bariátrica en la que perdieron mucho peso en poco tiempo, esto es un factor predisponente, factores hormonales, por eso tiene el predominio en el sexo femenino y serían como los principales factores. Doctora, ¿nos puedes decir si es grave la litiasis vesicular? Pues puede ser desde una inflamación ligera de la vesícula. Muchos pacientes comen algo rico en grasa, se inflama la vesícula por la obstrucción de un lito y toman algún analgésico, se desinflama y se libera el lito y se quita el dolor.
Sin embargo, si este lito obstruye y a pesar del analgésico no presenta una desinflamación que permita que se libere el espacio, es una inflamación severa que se necesita operar de urgencia. Doctora, ¿y cómo se llega a la cirugía de litiasis vesicular? La cirugía no es una cirugía de urgencia, o sea, si se da el diagnóstico en ese momento, a menos de que haya alguna de las complicaciones, como una colecistitis que no remita con analgésico, es cirugía de urgencia. Sin embargo, muchas personas pasan tiempo antes de darse cuenta que tienen litiasis vesicular. O sea, el cuadro, a veces la gente menciona que tiene dolor cuando come grasas, pero que toman algún analgésico, mejora el cuadro, y hasta que en algún momento realizan un ultrasonido, que es el estudio de elección para el diagnóstico de litiasis vesicular, se dan cuenta que lo que ha estado causando estos síntomas son los litos dentro de la vesícula, y entonces el momento ideal para operar al paciente es en un momento en el que la vesícula no esté inflamada. Sin embargo, cuando ya está inflamada y no se logra mejorar con analgésico y antiinflamatorios, es la cirugía de urgencia. Doctora, ¿cómo se diagnostica la litiasis vesicular? El médico general, que regularmente es el médico que hace la primera valoración, el paciente regularmente llega con un cuadro de dolor por debajo del borde costal derecho. Muchas veces tiene el movimiento hacia la espalda o hacia el hombro del mismo lado. Esto hace sospechoso el cuadro. Para el diagnóstico necesitamos de instancia un ultrasonido de hígado y vías biliares en el que se puede evidenciar si realmente hay litos dentro de la vesícula biliar que pudieran estar causando, porque pudiera ser la parte previa a los litos, que es el lodo biliar, que también nos puede dar estos síntomas sin siquiera estar todavía formada la piedra dentro de la vesícula. Doctora, ¿qué cirugía se ocupa para la litiasis vesicular? La cirugía de elección es una colecistectomía laparoscópica. ¿Qué quiere decir? A través de incisiones pequeñas nosotros hacemos la disección, o sea, la separación de la vesícula del hígado, que es el sitio donde se encuentra pegada, y se extrae completa la vesícula junto con las piedras que trae dentro y se exterioriza a través de uno de los orificios que se hizo en la piel, quedando una cirugía muy pequeña, con heridas fáciles de cicatrizar, no muy aparatosa, más estética, y la recuperación es mucho más pronto que en una cirugía abierta. ¿Y en cuánto tiempo se recupera el paciente? Ok, la cirugía laparoscópica en el mayor de los casos se hace bajo anestesia general. El paciente no tiene ningún dolor, ninguna molestia durante el procedimiento. El gas que se utiliza para poder separar los componentes dentro del abdomen es CO2 y este se absorbe y el paciente no presenta síntomas después de la cirugía. Más o menos el tiempo en el que el paciente egresa después de la cirugía es dentro de las primeras 24 horas, si no hay ninguna complicación, y su tiempo de recuperación es aproximadamente de 14 días para reincorporarse. Sin embargo, desde los 7 días el paciente puede reincorporarse a sus actividades. Doctora, ¿qué alimentos no se deben consumir cuando se detecta litiasis vesicular? Los primeros días se recomienda todavía continuar con una dieta baja en grasas y poco a poco incorporarlos a la dieta. El objetivo de retirar la vesícula con los litos es que el paciente recupere su dieta normal. Posteriormente, como a la semana, el paciente empieza a comer grasas, se recomienda que sea paulatinamente y posteriormente, antes del mes, el paciente está comiendo normal. Y si ya me detectaron litiasis vesicular, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto a la alimentación que debo llevar? Ok, dado que la vesícula biliar contiene bilis y la bilis nos ayuda a digerir las grasas, a los pacientes que ya se identificó con litiasis vesicular se les recomienda no consumir nada de grasas hasta que venga la cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de que se presenten estas complicaciones que ya mencionamos previamente, que uno de los litos obstruye el sitio de salida y hay una inflamación. Entonces, al paciente antes de la cirugía se le menciona que no debe de consumir alimentos con grasa. Estamos hablando tanto alimentos grasosos o fritos como aguacate, huevo o cosas que presenten colesterol.
Doctora, ¿alguna experiencia agradable que nos quieras compartir o algún caso clínico muy complicado? Pues todas las vesículas que llegan complicadas son más difíciles. Lo ideal es operar al paciente cuando no tiene dolor, cuando está asintomático. De ahí que se le pide que no consuma grasas ni nada antes de la cirugía. Sin embargo, esas vesículas que ya llegan complicadas, que ya hay inflamación, que ya hay infección, tenemos más riesgo de complicaciones, ¿sale? Porque no se identifican adecuadamente las estructuras. Entonces, obviamente, todas las vesículas que han llegado muy inflamadas o infectadas o ya adheridas a otros órganos, como por ejemplo hay veces que ya es la inflamación tan severa que a veces hace comunicación a una asa de intestino. Esto se llama fístula. Entonces son como de los casos que uno recuerda más por este tipo de complicaciones. A menos de que exista una complicación muy severa, o sea, de que haya una infección, que incluso la gente lo llama como se me reventó la vesícula, pero más bien es tanta inflamación que existe, puede haber necrosis, o sea, muerte de un segmento del tejido de la vesícula y este tejido muerto provoca una perforación y entonces puede ser una infección muy severa dentro del abdomen que si no se atiende a tiempo pudiera causar la muerte. Doctora, ¿es mito o realidad que si soy muy enojona se me derrama la bilis? La teoría de cuando los pacientes mencionan que el dolor viene porque hicieron un coraje, no existe esa relación. O sea, realmente lo que ocasiona el dolor es como cosas grasosas, me causa el dolor porque una piedra fue y tapó el conducto. Sin embargo, esta teoría era porque los griegos hablaban de la teoría de los humores y entonces relacionaban como la bilis que estaba relacionada con el enojo, entonces por eso decían que cuando uno se enojaba dolía la vesícula, pero no es real, o sea, no tiene nada que ver. Doctora, ¿qué consejos les puedes dar a nuestros escuchas? Como cirujana general, yo les puedo recomendar que una dieta balanceada, o sea, frutas, verduras, alta en fibra, tiene menor posibilidad de que desarrollen piedras. Una pérdida paulatina de peso tiene menor posibilidad de que se desarrollen los litos en la vesícula. Entonces, por ejemplo, una dieta balanceada, hacer actividad física, una pérdida paulatina de peso, serían como unos factores protectores para que no pudieran formarse piedras y entonces tener litiasis vesicular. Para finalizar, doctora, ¿siempre se debe operar una litiasis biliar? Hay pacientes que no les gusta la idea de la cirugía y me dicen que si ellos se pueden quedar con sus piedras. Siempre se les explica que si no hay dolor, no es una cirugía de urgencia, pero se tiene que operar. ¿Por qué? Porque una de estas piedras que se forman dentro de la vesícula pueden provocar un proceso inflamatorio muy severo que se complique con infección y que incluso se pudiera perforar la vesícula. O que una de estas piedras salga y obstruye un conducto y entonces el paciente tiene una coloración ictérica, o sea, es decir, se pone amarillo, o también otro del peor de los casos, también una pancreatitis asociada a una obstrucción por un lito de la vesícula. Entonces, no es una opción no operarse. Más bien siempre hay que buscar que el paciente se pueda operar en las mejores condiciones. ¿Qué quiere decir? En un momento en el que no esté inflamada la vesícula para que los tejidos se identifiquen adecuadamente y la recuperación sea mejor. Doctora Lynn, muchas gracias por esta charla. Con esta información terminamos. Soy la doctora Lynn Pérez Ríos, cirujana general y endoscopista gastrointestinal. Me encuentro en el Hospital San Angelín Patriotismo en el consultorio 619. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a los escuchas por acompañarnos y aprovecho para agradecer al Hospital San Angelín Patriotismo por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.